Hola, ¿qué tal, chicas? Buenos días. Ahorita, Buenos días, maestra. muy bien. Ahorita en un minutito comenzamos. Vamos a ver si las demás compañeras se conectan rápidamente. Bueno, mientras vamos viendo, ya vamos identificando, ya tuvieron la oportunidad de ver el video de la plataforma, el que habla de la pubertad, o todavía no. ¿Mm? Sí lo Ajá. empecé, pero no lo terminé. Como Ah, ya, no, no lo ya terminas. tarde lo activaron en la plataforma. ¿Mandé? ¿Lo último qué? Como ya tarde lo activaron. Bueno, en mi caso veo que en la plataforma, como las 4:30 me lo activaron. Ah, ya. Pero sí empecé a verlo. Buen día, maestra. Igual yo, maestra, ya ayer, ya yo trabajo de cortado, ¿no? En lo que llego a la casa, doy cena y todo. Vine a ver el video, creo que la verdad como a las 11 de la noche, pero no alcancé a terminarlo. Porque igual toda la semana no nos habían activado en las nuevas materias. Todavía ayer las pusieron en plataforma. Ah, ok. Bueno. Ok, entonces espero que esta semana pues ya se den, digamos, el tiempo para irlo viendo. Eh, es importante, no sé, creo que eso no se los comenté ayer por WhatsApp, como es un artículo complementario de la primera sesión, es decir, de la del 25 de septiembre, la puse, el primer video lo coloqué en ese día. Entonces, ahora que entren a su plataforma, es importante que vean esa situación. El primero está en el 25. Y lógicamente, pues ya el otro, pues al día de hoy, que sería la clase de este momento, 2 de octubre. Es la introducción precisamente a estos temas de adolescencia. A ver, déjame compartir pantalla. Ahí está. Bueno, lo que estamos trabajando, lo que estamos señalando en este video es que lo que nosotros conocemos el día de hoy como adolescencia, pues es un proceso cultural que precisamente si nosotros revisáramos material antiguo, y estoy hablando pues de siglos pasados, del siglo XIX, del siglo XVII y para atrás, veríamos que normalmente no se hace referencia a la adolescencia, porque prácticamente esto se los manejo un poquito en el video. Prácticamente todas las culturas tienen lo que se conocía como ritos de iniciación, que era el momento en que un niño dejaba de ser niño para convertirse en adulto. Entonces, como ustedes observan, esta tradición, esta transición, es decir, este paso que nosotros estamos haciendo hacia esta nueva etapa que es la adultez, pues no existía. ¿Qué es lo que consideraban? Bueno, pues que en el caso de las niñas se presentara la menarquia, la primera menstruación. Esto es lo que iba a dar paso
entonces a esta situación. Ahora, también recordemos que la estimación de vida, se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó cómo se llama. Pero la estimación de vida que tenían los seres humanos en siglos pasados, pues era relativamente muy corta. En algunas sociedades inclusive era de 40 años o menos. Ay, ¿cómo se llama? No, se me fue la palabra, pero el promedio de vida. Entonces, como la posibilidad de estar en este planeta era verdaderamente breve, pues también por eso no había mucho espacio como para que se pasara por este fenómeno que es la adolescencia, y por eso se hacía, digamos, el cambio tajante, perdón, de la infancia a la adultez. Nosotros seguramente hemos leído o hemos escuchado por ahí en los medios masivos de comunicación el caso de algunas culturas en donde casan a las chicas pues verdaderamente muy jóvenes. En muchas ocasiones pues nosotros consideraríamos todavía siendo unas niñas. ¿Por qué? Porque precisamente ellos no tienen registrado, digamos, este cambio, esta fase de transición que sería la adolescencia. ¿Y por qué? Bueno, pues finalmente cuando la persona entra en esta fase de maduración sexual, pues ya está en posibilidad de procrear, ya está en posibilidad de tener hijos, y eso es más que suficiente para ya considerarlo como un adulto. Insisto, sobre todo tomando en consideración que las expectativas de vida pues eran sumamente cortas, ¿no? Había la necesidad como de apurar entonces estos procesos, y nosotros desde nuestra cultura, nosotros desde nuestras costumbres y tradiciones, pues se nos hace a lo mejor como un poquito aberrante esta situación, pero finalmente todas las tradiciones pues obedecen a una situación determinada. No es como nada más así de gratis, ¿no? Entonces se dan estos ritos, estos inicios a estas cuestiones culturales, y se pasa a esa etapa. Sin embargo, más o menos a partir de la revolución industrial, sobre todo con el desarrollo de las ciencias biológicas, las ciencias psicológicas, empieza a dársele como un reconocimiento a este periodo transitorio que va a ser la adolescencia. Y que en el video yo les comento que en muchas ocasiones utilizamos como sinónimo la palabra pubertad que tenemos aquí manejada, pero que no son sinónimos. ¿Quién sí alcanzó a oír, quién sí alcanzó a tomar nota de lo que es la pubertad? ¿Quién me puede decir qué es la pubertad? Por lo que leí es cuando ya una persona ya puede reproducirse, cuando llega a la edad de ya poder reproducirse. Bueno, okay. Escucho. Se empiezan a dar estos cambios hormonales que, fíjense bien, nos dice que estos cambios hormonales empiezan desde mucho antes. Hay registros de que puede llegar a ser desde los 8 años. Sin embargo, exteriormente no hay un indicio de esos cambios. Están sucediendo al interior del cuerpo humano. Nosotros nos damos cuenta, bueno, cuando las características sexuales secundarias empiezan a hacerse presentes. ¿A qué me refiero?
al aumento en el tamaño de los senos, el crecimiento de las caderas o el ensanchamiento de los hombres en los chicos. Ahí es donde nos empezamos a dar cuenta que los cambios hormonales ya están presentes, pero, insisto, recordemos que ya se empezaron a dar al interior, entonces desde antes. Ya para cuando sucede la menarquía, ya hubo pues meses con anticipación de que el cuerpo se fue preparando para esta situación. Entonces, y además tiene una duración, pues digamos, relativamente corta, porque esto ya, si empieza más o menos como a los 8 años, va a terminar por ahí de los 12, 13 años, mientras que la adolescencia se va a continuar, ¿no? La adolescencia la vamos a tomar en consideración hasta más o menos los 19 o 20 años. Y aquí quiero retomar esta situación. No hay fechas específicas. O sea, no es a partir, ya sabemos, de que el niño cumpla esta cantidad de años o aquella cantidad, sino que pues va a variar. Hay muchas situaciones que precisamente van a dar esta característica de variabilidad. El tipo de alimentación, esa es una situación. Las personas cuando no se alimentan adecuadamente, pensemos por ejemplo en los países africanos que constantemente están asolados por hambrunas, por sequías y que hay periodos verdaderamente extensos en donde se hace complicado conseguir alimentos, alimentarse. Pues vemos personas que están muy raquíticas, ¿no? Que están muy flacas, muy pequeñas, y entonces su desarrollo sexual ha tenido que esperar. Y esta es una respuesta tan sabia del organismo. ¿Por qué lo digo? Imagínense una persona que no tiene la posibilidad de alimentarse y estar embarazada, pues obviamente no les iría a ninguno de los dos bien, ¿no? Ni la madre ni al producto. Entonces, por eso es que el cuerpo requiere que la madre tenga ciertas condiciones. Bueno, ok. El otro factor es el factor étnico. Se ha encontrado que precisamente las niñas de las razas africanas comienzan su desarrollo un poco antes que, por ejemplo, las niñas de raza blanca. Y ahí, pues, nosotros, la raza americana, pues también está ahí como intermedia, ¿no? Entonces ya tenemos los factores, alimenticios, los factores, étnicos. Se me está yendo el otro. Bueno, ahorita recuerdo cuál es el otro factor que también puede, los genéticos. También en este sentido, pues la herencia que puedan llegar a tener con respecto a su familia, ¿no? Es muy altamente probable, pero fíjense lo que estoy diciendo, altamente probable, no es determinante, que si la madre tiene su primera menstruación, por ejemplo, a los 13 años, la hija la tenga a una edad más o menos semejante. Insisto, puede haber factores que finalmente cambien esa situación. La situación climática también, ese podría ser como un cuarto factor que interviene con la aceleración o el retardo de los procesos de evolución sexual. Se ha identificado que, por ejemplo, las niñas que viven en costas, que generalmente tienden a ser más calientes que al interior de los continentes, también pueden comenzar un poco antes su desarrollo sexual, ¿no? Entonces ahí hay varios factores. Por eso es que no podemos hablar de fechas específicas, ¿no?
A lo mejor yo empecé el desarrollo sexual a los 13 años, pero las condiciones de vida que tiene mi país en este momento, pues son muy difíciles, el alimento escasea, no está comiendo adecuadamente y eso pues va a traer como consecuencia que su primera menstruación se retrase y entonces se presente tal vez a los 14 años. Ahí hay un factor genético que no es determinante y que está siendo como, vamos a decir, frenado por las cuestiones ambientales. ¿A qué me refiero? La falta de alimentos, ¿sale? Cuando trabajamos en secundaria, pues esto de repente llega a ser como muy evidente, ¿no? Poder observar como hay algunas niñas que ya están muy desarrolladas y otras que pues todavía no, ¿verdad? Todavía conservan, vamos a decirlo así, como pues cuerpo de niñas. Y la diferencia pues es muy grande visualmente hablándolo, aunque la edad, la diferencia de edad, pues nada más se mide en unos cuantos meses o inclusive hasta podían ser unos cuantos días, pero sí, los desarrollos se ven diferentes. Ahora todo esto comienza, fíjense qué interesante y qué bonito, comienza en el cerebro, ¿no? Ahí nos iba diciendo que van a ser estas hormonas las que van a comenzar a liberar eh, mensajes, mensajes químicos que van a hacer que las diferentes partes del cuerpo empiecen a funcionar de una manera diferente. Y al empezar a trabajar de una manera diferente, entonces empieza a darse el desarrollo, ¿no? A todos lados, en todas las zonas, pues tenemos estas glándulas distribuidas a lo largo de nuestro cuerpo y que van a tener diferentes tareas, diferentes actividades. Algunas tienen que ver, por ejemplo, aquí poníamos la prolactina, con el crecimiento de las mamas, pero también en algún momento empieza a mandar mensaje para que comience la producción de leche, pero más bien es al revés. La prolactina, la producción de leche en el momento que sea necesario. Eso es importante señalar, en el momento que haya una fecundación y algunas otras hormonas que van a ser las encargadas de que se dé el crecimiento. O por ejemplo, en el caso del útero, comienza la liberación de los óvulos. Y si llegara a haber una fecundación, pues el hecho de que el óvulo fecundado se pueda anidar a lo largo de la matriz. Todo eso se va a dar a través de mensajes químicos. ¿Por qué decimos mensajes químicos? Porque finalmente las hormonas, eso es lo que son, sustancias químicas que tienen esa tarea de mandar esos mensajes, ¿no? Ok, bueno, aquí estamos viendo los aparatos reproductores, tanto del hombre como de la mujer. A ver si alguna de ustedes ya alcanzó a ver el video hasta esta parte, ¿cómo le llamamos entonces a estas características masculinas y femeninas? Yo hablaba de dos, primarias y secundarias. Entonces, en este caso, como esta cuestión de los aparatos reproductores serían características primarias o características secundarias. Sería primaria, maestra. Muy bien, Mildred. ¿Por qué primarias? O bueno, ¿y cuáles serían las secundarias? La manera en cómo se va formando el cuerpo, el funcionamiento de espalda, nuestra voz, sí, el cambio de nuestro cuerpo.
como lo comentaba usted hace rato, el crecimiento de los senos, el crecimiento de vello corporal, ya la transformación de nuestro cuerpo. Eso vendría siendo la secundaria. Ok, entonces nosotros lo podemos identificar porque algunas son visibles, algunas de estas características son visibles, pero otras, pues en realidad no son visibles. Por ejemplo, de primera instancia, nosotros no podríamos saber qué es lo que está sucediendo al interior del cuerpo del adolescente. Pero hay otras que sí serían evidentes. Entonces, esa es la característica que vamos a tomar como punto de partida para identificar cuando estamos hablando de primarias. Ahí nos dice órganos relacionados de manera directa con la reproducción, que al igual que el resto de nuestros órganos interiores, van creciendo. Esto es parte obligada de nuestra fisiología. Van aumentando de tamaño, pero no está a la vista de los demás. Y las secundarias, esas sí, eso es, ya nos decía entonces bien Mildred, los demás lo podemos identificar de alguna manera, ¿no? Cuando se da el cambio de voz, sobre todo en los varones, y que suele ser a veces de un momento a otro, ¿no? A mí me sucedió hace poco algo muy curioso, observé, pues tengo una hija en secundaria, el año pasado entró a primero, obviamente ahorita está en segundo, y con esta cuestión de que también pues ellos tienen las clases en líneas, yo escucho en muchas ocasiones, a querer o no, pues sus clases. Y voy escuchando la voz de sus compañeritos. El ciclo termina en julio y regresan prácticamente a principios de septiembre. Y cuando regresan, estoy escuchando la voz de una de sus amigos y me quedé yo muy sorprendida. Le decía yo a mi hija, ¿ese es tu amiguito X? Y me decía sí. Le digo, oh, ya en estas semanas de vacaciones prácticamente, pues le cambió muchísimo la voz, ¿no? Quiero decir, se da de un momento a otro como lo que estamos llamando acá el estirón, ¿no? Seguramente en muchas ocasiones a lo largo de nuestra vida hemos conocido estos casos de niños que tienen cierta estatura, que pareciera que no están creciendo nada y que de repente de la noche a la mañana, pues ya cuando nos volvemos a ver, ya están bastante grandes, ¿no? Hay una gran cantidad de fenómenos que se dan en ese sentido. Y bueno, ya les puse la imagen. Quería lanzarles otra pregunta, pero ya la puse aquí. Entonces, yo he hecho referencia en varias ocasiones a que cuando se presenta la primera menstruación, estamos hablando de menarquía. Y cuando se presenta entonces la primera eyaculación en los chicos, estamos, como dice aquí en la imagen, estamos hablando de espermarquia, ¿vale? Este es un punto que vamos a retomar más adelante y que lo vamos a considerar también como una pregunta de examen. Entonces, por allí, pues vayan poniendo ustedes una notita de aclaración o un asterisco para que lo tomen en cuenta, ¿no? A ver, ahorita ya, bueno, es esto que yo tengo ahorita en la pantalla, entonces es lo que corresponde a la clase de la semana pasada, les decía, es lo complementario, ¿verdad? Pero también en la plataforma ya está el video de esta semana. ¿Quién empezó a verlo? ¿Quién sí
ya lo vio o todavía no. Yo lo empecé a ver, maestra. Ujú. Ok. Leti, Ligia. Igual, maestra, empecé a verlo hace un rato. Perdón, ¿cómo? Sí, empecé a verlo hace un rato. Ah, ok. Entonces déjame. A ver. Ok, déjenme cambiar de diapositiva. Bueno, mientras la carga la computadora, déjenme comentarles que en esta semana les voy a mandar un mensajito cuando ya esté la guía de estos dos temas. Chispas. Voy. La computadora está un poquitito lenta. Ahí está. Bien, otro de los temas importantes en este tema de la adolescencia para poder ir entendiendo cómo es que se dan los cambios en estos chicos, pues es la transformación del cerebro, que déjame decirles que esto son estudios relativamente nuevos, porque todavía si lo pensamos atrás, hace 40 o 50 años, pues no existían las tomografías, no existían las pruebas de posistrones o los escáneres, entonces no había una manera de estudiar el cerebro si no era a través pues de alguna persona que lamentablemente fallecía, se le extraía el cerebro y se empezaba a estudiar. Pero lógicamente que el cerebro en esas condiciones pues también no nos podía decir muchas cosas, ¿no? Saliéndonos un poquitito del tema, por ejemplo, Alois Alzheimer, un médico alemán, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX empieza a estudiar el cerebro de personas que en vida habían padecido el Alzheimer. Obviamente hace una extracción cuando ya el individuo fallecía y empezó a hacer comparaciones con los cerebros, pues digamos, sanos, y entonces veía que los cerebros con Alzheimer pues estaban como resecos, por poner una palabra sencilla y coloquial, una palabra entendible. Los diferentes plegamentos pues eran muy diferentes, de una persona con Alzheimer eran muy diferentes a una persona sana. Sin embargo, y bueno, con los adolescentes, con los niños, con los jóvenes, pues obviamente se tenía que hacer lo mismo. También esperar a que la persona desafortunadamente falleciera para poder conocerlo. Pero en realidad, pues también este tipo de disecciones no nos podían decir mucho. Es a partir de la utilización de este tipo de aparatos, bueno, primero la creación y después la utilización de este tipo de aparatos que nosotros ya pudimos empezar a conocer más sobre las funciones, ¿no? Y hoy en día, utilizando estos aparatos, poniendo, por ejemplo, algunos tipos
¿cómo se dice? Unos tipos de electrodos al cráneo de las personas, se les presentan algún tipo de pruebas estímulo, es decir, se les estimula. Puede ser con algunas preguntas, puede ser con algunas imágenes, pueden tener que realizar ciertas tareas y entonces se va revisando, se va registrando también cómo va funcionando el cerebro. Y entonces, a partir de esto, pues se han encontrado estas cosas tan interesantes que, repito, si nosotros leemos un libro de fisiología de hace 50 años, pues vamos a encontrar cosas, o más bien dicho, vamos a encontrar a pocas cosas. Y lo que hoy encontramos en estos libros de fisiología, pues son cosas sumamente interesantes y que nos develan cómo se da este funcionamiento en los chicos, ¿no? Yo les decía, en el video, bueno, el texto nos dice que las áreas blancas, por en realidad hace referencia en sí a las partes rosadas. Cuando es muy joven, esta materia gris, bueno, nos dice aquí, el negro indica más materia gris, es decir, en este caso, por ejemplo, cuando el cerebro ya ha alcanzado casi la totalidad de su desarrollo, pues aquí observamos mucha materia gris, pero conforme vamos disminuyendo en la edad de los pequeños, pues vemos que son menos esa cantidad de área de materia gris. Y esto, lógicamente, trae como consecuencia que los procesos cognitivos en las diferentes edades sean diferentes, ¿no? Los procesos de razonamiento y pensamiento sean un tanto diferentes. Un tema que llega a ser polémico, por ejemplo, es que tan capaz es un joven para realizar algunos procesos cognitivos que tienen que ver, por poner un ejemplo, con el desarrollo y el entendimiento de las matemáticas. El desarrollo de las matemáticas son procesos abstractos. ¿A qué me refiero? Si yo digo suma 2 más 2, bueno, por supuesto que esa es una operación mental muy sencilla, pero a lo que yo quiero llegar es que finalmente es un proceso cognitivo que solamente se da al interior de nuestro cerebro, ¿no? A partir de dos conceptos que son abstractos, tres conceptos que son abstractos. 2 más 2 y el número resultante. Son situaciones abstractas. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de cosas concretas, de cosas tangibles. En cambio, por ejemplo, si yo digo pela una manzana, ahí estamos hablando de una acción concreta con un objeto concreto, con un objeto material. Una manzana es algo que se puede tocar. Entonces, los procesos cognitivos son un tanto diferentes. Bueno, pues hoy en día hay muchos estudios que demuestran que a veces cuando el cerebro del adolescente no se ha desarrollado al 100%, estos procesos cognitivos le van a costar trabajo. En muchas ocasiones, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a la junta de los hijos y vemos que el hijo ha obtenido muy bajas calificaciones, es momento de hacer una pausa y preguntarnos si verdaderamente el niño ha alcanzado la capacidad cognitiva para entender esas abstracciones, estos conceptos matemáticos que no son, pues en muchas ocasiones muy claros para ellos, pero nosotros pues ya les estamos etiquetando como flojos, holgazanes, es más, todavía como poco inteligentes, ¿no? Es por eso que ustedes como pedagogas
y uno como, nosotros como psicólogos tenemos que aprender a identificar estos procesos y que en muchas ocasiones no, cosa lo que estoy diciendo, muchas ocasiones no siempre es debido a la holgazanería del pequeño, sino a qué tan maduro, si contrastamos esto, qué tan maduro está el cerebro del pequeño. Y que tiene que ver solamente con los procesos abstractos, porque muchas veces diríamos, sí, claro, estás muy bueno para irte a jugar básquetbol, pero no para entender las matemáticas. Pues claro, porque son procesos que se llevan a cabo en diferentes partes del cerebro y que implican situaciones completamente diferentes. Pero claro, cuando no estamos considerando esto, pues podemos dar explicaciones desde esa situación, ¿no? Pero bueno, más adelante vamos a ver perdón, más adelante vamos a ver todos los factores que hay que tomar en consideración para hacer una evaluación. Por ahorita, pues prácticamente ya se ha terminado el tiempo, entonces les comento que en la semana les voy a dejar dos actividades. Una son los ejercicios guías, que ya les había dicho hace un ratito, pero también una tarea que no me van a tener que entregar el próximo 9, sino hasta el 16, pero se las voy a poner de una vez para que vayan administrando su tiempo y vayan teniendo tiempo de hacerla. ¿Sale? Repito, aparte de los ejercicios de autoevaluación que van a estar en la plataforma. De cualquier manera, yo les mando un mensaje y les aviso cuando ya estén listos, ¿sale? Para que vayan a echar una revisada. Bien, entonces por ahorita lo vamos a dejar aquí. Ya si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues me la mandan por su WhatsApp personal, ¿sale? Bueno, estamos en contacto. Que tengan bonito sábado. Igualmente. Buen fin de semana, maestra. Igualmente.